¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a México Pirata, un programa del financiero Bloomberg como todos los lunes a las 5:45. El día de hoy vamos a tratar de un tema que no tiene que ver con la producción de algún artículo o la copia de quizá algún derecho de autor, ¿no? El día de hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver directamente con el ser humano, con niños, con niñas, con mujeres. Estamos hablando del tráfico de personas. Esta desafortunadamente pues deja secuelas mucho más profundas en la integridad y dignidad humanas. La trata de personas es un tema muy duro, lacerante, que dejó de ser propio de algunos países para convertirse en un fenómeno internacional. Una verdadera industria de alcances inimaginables que aquí vamos a tratar de desarrollar para entender su dimensión. Hoy en día, la trata de personas ha extendido sus afilados brazos hacia diversos grupos de personas vulnerables. Es una actividad que, aunque no distingue sexo, edad, raza, fe religiosa ni condición económica, afecta severamente a mujeres y niños que viven en condiciones económicas marginadas, sobre todo a esos sectores. La Ley de Protección de las Víctimas de Trata del año 2000 y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la define como el acto de reclutar, albergar, transportar, suministrar u obtener a una persona para obligarla a realizar lo que usted se imagine, desde trabajos forzosos, comercio sexual, servidumbre doméstica, involuntaria, llegando a la indigencia infantil, tráfico de órganos, tráfico infantil, lo que usted se imagine. En otras palabras, estamos hablando del comercio de seres humanos, del nuevo rostro de la esclavitud moderna. Y es que se calcula que 2.5 millones de personas son traficadas año con año. Para que haya una víctima, debe haber un victimario, y en este círculo de explotación media siempre el engaño, tiene que ver el chantaje, también la coacción, las amenazas, la violencia por parte de los traficantes y la falta de consentimiento por parte de los afectados. En muchos casos también interviene el uso de drogas para forzar a sus víctimas. Como le decía al inicio de esta emisión, el comercio ilegal de seres humanos aqueja prácticamente a todos los países del orbe. Son 127, para ser exactos, 127 naciones donde se ha reportado víctimas, ya sea en el punto de origen, de tránsito o en su destino final. Ahí las regiones usted lo puede ver a detalle. Desgraciadamente México no ha quedado exento de caer en las redes de la industria ilegal de la trata. De acuerdo a un diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas en 4 grandes rutas donde comercializan personas. Comenzamos en el norte, las ciudades Tijuana y Mexicali en Baja California, Los Cabos en Baja California Sur, Nogales en Sonora, Ciudad Juárez en Chihuahua, Nuevo Laredo, Matamoros en Tamaulipas, la zona norte. Hacia el centro también pasa. Encontramos zonas en Puerto Vallarta, en Jalisco, y estados como Tlaxcala, y también la Ciudad de México no se salva. En el sureste y sur de México, Acapulco, en Guerrero. También hay casos en Cancún, muchos casos en Cancún, en Quintana Roo, así como los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca son los puntos críticos de tráfico humano. Son estos los lugares en donde las autoridades están trabajando con policías especializadas, en donde han tenido que cooperar autoridades norteamericanas y hasta europeas para hallar con redes completas de tráfico de personas. Este es un trabajo especial que hace el equipo de investigaciones del financiero Bloomberg. Mire. México no escapa a las redes criminales del comercio humano. Hoy en día es un país de origen, tránsito y recepción de víctimas. Es por las fronteras por donde cada año entran y salen millones de personas, como turistas, visitantes locales o trabajadores temporales. Mujeres, niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de los tráficos humanos, para usarlas principalmente con fines de explotación sexual y laboral.
Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata y una activista imparable en la lucha contra este lacerante delito, explica el estado actual de la problemática en México. De origen, los estados donde hay más pobreza, los mismos tratantes, hemos ido a cárceles a platicar con algunos de ellos y ellos mismos te dicen que los lugares a donde iban a buscar, pues esta, para ellos, por supuesto no para nosotros, para ellos, mercancía humana, pues es en donde los padres ni siquiera tienen posibilidad de hacer una llamada, de buscar a sus hijos e hijas, donde la pobreza es tan extrema que una niña se deslumbra con un carro lujoso, se deslumbra con un celular, se deslumbra con los lujos que estas personas les ofrecen y por supuesto que son los estados del sur mayormente, Oaxaca, Chiapas, parte de Guerrero, parte de Tabasco, una parte de la sierra de Puebla, Veracruz. Nuestro país también funge como espacio para el tránsito y la recepción de víctimas de trata. De tránsito, las rutas migrantes y en especial las fronteras donde muchos niños y niñas no acompañados quedan desgraciadamente en estos lugares vulnerables y también de destino, que tenemos 21 lugares desgraciadamente turísticos para este tipo de depredadores. Y entonces hay grupos delictivos que explotan a estos niños entre el turismo. Esto sucede igualmente en las playas de Acapulco. Las estadísticas en México son poco alentadoras. Nuestro país ocupa el primer lugar en pornografía infantil. La Ciudad de México, Chiapas, el Estado de México y Puebla son las entidades con el mayor número de sentencias por trata de personas. Nuestra ley, que desde el 2012 castiga de 2 a 40 años, previene 11 modalidades de trata, de las cuales las más comunes en nuestra nación, por supuesto, primeramente, es la explotación de la prostitución ajena. Es un crimen hoy que alguien abuse de la vulnerabilidad de un ser humano y le quite sus recursos cuando le prostituye. O cuando esa persona se prostituye y alguien le quita parte de esos recursos, eso es parte de la trata. Uno de los puntos más débiles en el tema de comercio ilegal de humanos es la falta de homologación en los estados en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, lo que le permite a los delincuentes encontrar un camino de salida hacia la impunidad. Insistimos, cuando las propias autoridades se dan cuenta de la cantidad de personas que están involucradas, se han sorprendido. Pero solamente con la cooperación internacional es como se pueda tener buenos resultados para encontrar a estos traficantes de personas. De acuerdo al reporte de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y el Crimen, de manera global, 1 de cada 5 víctimas son niños. De aquí la gravedad tremenda. Los niños, las niñas son objeto de trata con fines de mendicidad forzosa, pornografía, explotación sexual. Incluso son reclutados estos pequeños por la fuerza como soldados en zonas de conflicto armado. ¿Cuáles son las zonas de conflicto armado? Pues las que vemos prácticamente todos los días en los informativos del financiero Bloomberg, en las zonas del continente africano. Si bien en estas regiones más pobres como África, le decía usted, y el Gran Mekong, los menores conforman la mayoría de las personas traficadas. En Europa, los niños originarios de la zona este son llevados mediante artimañas, mediante engaños, a la región occidental para obligarlos a robar, a delinquir. En cuanto a las cifras de mujeres, ellas equivalen a 2/3 de las víctimas de la trata de personas en todo el mundo, en lo que significa que 1 millón de personas al año se convierten en víctimas de tráfico humano. Más de 600,000 mujeres al año son víctimas de tráfico de personas. Si traducimos esas cifras en dinero, el tema cobra otra dimensión. Mire, tan solo en Europa, este negocio ilícito genera 32,000 millones de dólares al año. Cifra que cobra otra dimensión, otro matiz, si tomamos en cuenta que proviene de la población mundial más marginada. Es por ello que se sitúa esto que le estoy platicando como uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de drogas y después del tráfico de armas. ¿Qué pasa en México? En México se calcula que 20% de las víctimas extranjeras de trata provienen
o van de tránsito hacia Estados Unidos de Guatemala, El Salvador, de la India, China, Bangladesh y algunos países africanos. Muchos países africanos exportan o desde ahí se trafican personas. Se han encontrado en distintos lugares de la República Mexicana. El incumplimiento de protocolo internacional en la materia y los cambios constantes en las estructuras delictivas permiten que las redes de tratantes operen con relativa facilidad. Sin duda, este doloroso fenómeno delictivo lastima, sin duda, la integridad, la dignidad de millones de personas en todo el mundo, con secuelas devastadoras. Muchas gracias por su atención a esta emisión de México Pirata, un programa del financiero Bloomberg. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Hasta el próximo lunes.